en Dios. No importa lo que pase alrededor. Y dice el versículo 2 aquí. Amén. Gloria al Señor. Recapitulando un poco, el versículo 32 de hace 15 días, Pablo se aloja en el resguardo que Dios Padre, que Dios Hijo y que Dios Espíritu Santo le daban. Por medio de la oración, Pablo encontraba ese refugio que nosotros podemos hallar en Dios. Dios nos da a nosotros su Espíritu, nos da a nosotros su gracia y su poder para que descansemos en su bendita palabra. Al encontrar en ellas la definición para nosotros, al encontrar en ellas el camino que debemos seguir, podemos ir en oración al Padre y decirle: Señor, aquí está mi vida. Podemos ir al Padre y decirle: Señor, dirige mi camino. Y Pablo comprendía esto, y Pablo se entregaba a esta labor de la oración, descansando en la voluntad de Dios, comprendiendo que lo que Dios hacía con él y por medio de él no era un bienestar mismo para Pablo, no era para que Pablo pudiera vivir ampliamente, ni para un beneficio propio, ni para que Pablo tuviera un bienestar completo en su vida, porque no fue así. Sino que lo que Dios hacía por medio de Pablo era la forma en que Dios proveería todo lo necesario para que su voluntad se realizara. Quiero decir con esto, mis amados hermanos, para ampliar un poco este pensamiento, así como Dios nos ha predestinado a nosotros en que todas las cosas sucedan, asimismo Dios ha predestinado y ha determinado el medio por el cual todas las cosas sucederán. Lo que Dios te dé, te haya dado y te seguirá dando, no es para tu propio disfrute, no es para tu propio bienestar o beneficio, sino que así será lo más lógico pensar. Bueno, si Dios me dio el dinero, el trabajo, la salud, bueno, yo lo voy a disfrutar, es lo más lógico pensarlo. Pero yo estoy diciendo que no es así, sino que todo lo que Dios te ha dado es para que la voluntad de Dios sea cumplida en todas nuestras vidas. Es lógico pensar que lo que Dios te da es para tu bienestar, para que tú aproveches lo que Dios te está dando. Bueno, pero es que aparte de esto, es un poco egoísta pensar de esa manera. Pero cuando comprendemos que todos los recursos que Dios pone en tu mano, tu salud, tu dinero, tu trabajo, el tiempo, tu familia, tus fuerzas, todas las habilidades que Dios ha puesto en tu vida, todos aquellos dones que Dios ha puesto en tu vida, no son para tu propio beneficio, es para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Es aquí donde debemos comprender qué papel desempeñamos nosotros en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en este tiempo. Vuelvo a decirlo, todo lo que Dios te ha dado gira en torno, la responsabilidad está en que tú cumplas el propósito de Dios y la voluntad de Dios establecida para su evangelio, para su reino en este tiempo, en esta iglesia, en este lugar. Tú y yo estamos engranados en este tiempo, en esta iglesia y en este momento para llevar a cabo el orden de la predicación del evangelio. La pregunta es: ¿cómo te estás involucrando en esto? La pregunta aquí es: ¿qué estás haciendo para cumplir el orden que Dios te dio, la orden que Dios te dio, el propósito que Dios estableció en tu vida? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. Hasta aquí santo y bueno, porque Dios nos ha dado todo lo que ya mencioné: nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra familia, nuestras fuerzas, la juventud que tenemos, la vida que nos ha dado Dios, los dones y habilidades que tenemos. Gloria al Señor por esto. Pero todo eso que Dios ha puesto en tu mano, ¿cómo se ve reflejado hacia el cumplimiento del evangelio de Dios? ¿Cómo se ve reflejado lo que tú tienes en tu mano para que el propósito de Dios se cumpla verdaderamente? Tengamos por presente el título que estamos viendo, y es orando conforme a la voluntad de Dios. Bien, la vida, nuestra vida, mejor dicho, nuestra oración hace parte importante de nuestra vida,
¿Cómo oramos a Dios? ¿Qué entendimiento tenemos alrededor de la oración y de lo que Dios nos da en nuestra mano? Pero para poder entender todo esto, o sea, quiero decir, tu servicio aparte, tu tiempo, tu ofrenda misma hace parte de un agradecimiento que todos tenemos para Dios. Eso es lo que tú sabes, tu ofrenda, tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo es una ofrenda misma agradable para Dios. Pablo consideraba que esa ofrenda era un fruto espiritual, la ofrenda que había recibido o había recolectado en las iglesias de Macedonia y de Acaya, era un fruto espiritual de aquellas iglesias hacia la iglesia en Jerusalén. Pero nosotros que estamos acá, ¿cómo estamos disponiendo todas estas cosas que Dios pone en nuestra mano? Adicional, quiero yo decir, involúcrate en el servicio de la iglesia, involúcrate en lo que Dios está haciendo en este lugar, involúcrate en la voluntad de Dios. Orando, sí, amén, pero también equípate, entrénate, participa, involúcrate activamente en lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia. Si no te involucras en el servicio en la iglesia, nunca sabrás cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo, tu función en este tiempo, tu función en este lugar. Es necesario que te involucres en todas estas cosas para poder saber cuál es el plan, la voluntad de Dios para ti. Muchas veces echamos mucha cabeza tratando de entender, Dios, ¿qué tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Bien, yo quiero decir que si ese pensamiento está en tu corazón, que si esa intención está en ti, dice la palabra del Señor, anhelas algo bueno, deseas algo bueno. Pero no solamente es un deseo egoísta, no es solamente un deseo ambicioso como desear tener, no sé, más dinero, más casa o más bienestar. No es solamente un deseo ambicioso. El que desea buena obra debe estirar su mano, debe alargar su mano y ponerla sobre el arado. Debe estirar su mano a alcanzar la obra que Dios está haciendo en este lugar e involucrarse activamente en toda la participación que Dios nos pueda dar. Pero aquí es donde entra la gran importancia de la oración también. Pues la oración es la comunión que Dios desea que tengamos con Él. Por medio de la oración, claro está, pero una oración bíblica. La oración es la comunión que Dios quiere que tú tengas con Él. ¿Sí? Pero no solamente, como lo vimos hace 20 días, esa oración que, bueno, Señor, revélate a mi vida, yo quiero más de ti, yo quiero conocer. No, la revelación de Dios ya está dada, está en la Biblia. Y al conocer la escritura podemos hacer esa oración también bíblica que nos lleve a pedir que la voluntad de Dios se cumpla. Y por medio de esta relación bíblica también, es decir, la oración que comprende la voluntad de Dios y que comprende el entendimiento de su palabra, es que tú te vas involucrando en esa voluntad para tu vida. Pero ¿para qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué estoy diciendo yo que a través de la oración podemos tener una relación con el Padre? Hace 15 días yo hacía una diferencia en este mismo asunto. Y hoy estoy estableciendo que sí, que la oración es una relación con el Padre. ¿Pero por qué? Porque el Padre es Dios cercano. Porque el Padre es un Dios que se involucra con la creación. Porque el Padre envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué envió a Jesús? Lo envió para alcanzarnos en nuestra maldad. Dios es un Dios personal y por medio de Jesucristo Dios derribó el muro de separación, rasgó el velo de la enemistad y ahora nos podemos acercar a Dios con nombre propio. Tú a través de la oración llamas a Dios, no Dios lejano, sino ¿cómo lo llamas? Padre, Padre mío. Ese Dios es Dios
tuyo, es el Dios que te ha salvado. Ese Dios es un Dios cercano para tu vida. Por eso tenemos relación por medio de la oración. Porque Dios es un Dios personal. Dios es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Dios es Dios personal. Dios es congregacional también, pero tiene una relación íntima y estrecha con cada persona. ¿Para qué envió el Padre a su Hijo Jesucristo, a su único Jesús? Para morir en la cruz por nuestros pecados, para alcanzarnos en nuestra maldad. ¿Para qué envió su Santo Espíritu a tu corazón? Para alcanzarte en tu pecado. ¿Por qué Dios ahora vive, se mudó a acampar, como dice Juan capítulo 1, a tu corazón dentro de ti? Para alcanzarte en tu extravío, para darte vida y amarte y salvarte en tu propia maldad. Cuando más lejos estábamos de Dios, cuando más extraviados estábamos de Dios. Préstame atención, por favor, no te duermas esta mañana. Abre los ojos, escúchame lo que estoy diciendo. Es incómodo, la verdad es muy incómodo. Y no quiero que hagan perder el hilo de toda la iglesia. No creo que vinimos a dormir esta mañana. Estaba yo diciendo, ¿por qué Dios envió a su Hijo, a su Espíritu Santo, a alcanzarnos a nosotros? ¿Por qué lo hizo así? Porque a Dios le interesa tener una relación contigo. Y si Cristo no hubiera venido a esta tierra, jamás se hubiera producido esa relación. Jamás. Si el Espíritu Santo de Dios no habitara en tu vida, no habría esta relación con Dios. No lo podríamos hacer. Vimos hace 15 días que podemos elevar esta oración a Dios porque el Espíritu Santo habita y mora en nuestro interior. Bien, démosle la importancia que eso tiene. Qué tan importante es que el Espíritu de Dios more y habite en tu corazón. Para ti, ¿qué figura, qué importancia, qué valor tiene que el Espíritu Santo, el mismo Dios creador, viva y habite dentro de ti? ¿Qué importancia tiene eso para nosotros como iglesia? ¿Qué importancia tiene? Es lo más importante, es lo más valioso que nosotros como iglesia podemos tener. Es lo más valioso que aquel Dios único, santo, sublime, eterno, soberano y poderoso viva y habite en nuestro corazón. Esto tiene una importancia máxima en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. Es una importancia mayor en nuestras vidas. En Efesios dice la palabra allí que Pablo pedía oración para que él pudiera predicar y dar a conocer el misterio del Evangelio. Era la oración que Pablo estaba pidiendo. Era la oración que Pablo estaba determinando. Sí, era la oración que se estaba dando allí. Yo mismo seguiré en este lugar predicando la palabra de Dios si usted se compromete a orar por mí. Mi familia misma seguirá pujante y esforzándose adelante si usted mismo se compromete a orar por mí. Pero en Colosenses dice la palabra: quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes, por los que están en la Odisea, por todos los que no me han visto en persona, dijo Pablo. Nosotros como familia pastoral, como pastores de este lugar, oraremos a Dios incansablemente por ustedes. Nosotros oraremos esforzadamente para que ustedes sigan creciendo y sigan conociendo a Dios de forma personal. Si ustedes oran por nosotros y por mi familia, nosotros oraremos por ustedes y por sus hijos, para que sus hijos crezcan conociendo y amando al Señor Jesucristo. Este es un trabajo mutuo, esta es una relación mutua, mis amados hermanos, en que nosotros oramos por nosotros mismos, en que la iglesia se levanta y oran los unos por los otros, en que los unos llevan la carga de los otros. Ustedes oran por mí, yo oro por ustedes.
Usted ora por su hermano ora por usted. Esto no solamente hay ore por mí que me duele la cabeza, ore por mí que ahora me duele el estómago, ore por mí que ahora me duele el alma. No, la oración tiene un alcance mucho mayor, la oración tiene una envergadura todavía mayor. La oración alcanza el cumplimiento de la voluntad de Dios. El que este lugar se desarrolle, en que más vidas sean alcanzadas por la gracia de Dios, en que más vidas sean salvadas por Dios, es el cumplimiento de su voluntad. Bien, ora tú en ese respecto, ora tú en esa línea. Ya conocemos la voluntad de Dios. Su voluntad es predicar el evangelio. ¿Cómo oras para que sea su voluntad? Ora, Dios, que tu palabra sea predicada en mi iglesia con pureza, con fidelidad, que tu palabra no se calle en mi iglesia. Pablo decía, oren para que yo pueda predicar. Yo les digo lo mismo, oren para que yo pueda hacerlo. Oremos para que el evangelio de Dios siga adelante. En Colosenses, Epafras era un servidor de la iglesia que siempre se esforzaba intensamente en oración por la iglesia, para que estuvieran firmes, para que fueran perfectos y estuvieran completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Tú que has sido llamado como líder, tú que has sido llamado a liderar, ¿para qué eres un líder? ¿Para qué Dios te dio esos dones de liderazgo? ¿Para qué Dios te dio esto? Para que tú también te esfuerces en oración como Epafras. Epafras era un líder dentro de la iglesia, pero él oraba constantemente a Dios por la iglesia. Oraba esforzadamente a Dios por la iglesia, por sus pastores, por sus consiervos, por los hermanos de la iglesia. Ni la arrogancia ni el orgullo nos ayudan en la oración. Esto no nos va a ayudar en ninguna manera, mis amados hermanos. Cuando somos orgullosos, prepotentes, eso no nos ayuda a orar los unos por los otros. Más bien la actitud que debe estar en nosotros es de esforzarnos en humildad. Debemos dejar de lado estas presunciones, debemos dejar de lado todo orgullo, toda arrogancia y orar por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por el desarrollo espiritual de la congregación. Así que yo digo a los líderes y a los hermanos esta mañana, iglesia, esfuércense en oración por esta iglesia, por todos los que hacen parte de esta comunidad. Lucha en oración para que tu hermano no muera, para que tu hermano permanezca vivo, para que tu hermano, tu hermana siga vivo en la gracia del Señor. Eso está en Tesalonicenses capítulo 3. Pero todo este asunto, a saber aquí, el viaje de Pablo hasta Jerusalén y conocer y que él conociera que le esperaban muchos problemas allí, llevar consigo el dinero de la ofrenda del desprendimiento sacrificial de los demás y ser él mismo una ofrenda para la iglesia, y él esperaba que fuera aceptada, lo llevaba tan adentro de sí mismo que Pablo involucra la Trinidad completa en la oración. El verso 31 dice, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Y el verso 30 dice también, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que se esfuercen orando juntamente conmigo en oraciones a Dios por mí. Allí está, oren por el Espíritu de Dios, oren por Jesucristo nuestro Señor y oren a Dios el Padre. Oren para que yo haga la voluntad de Dios. ¿A quién le estás orando cuando estás en tu intimidad, cuando estás en tu aposento, cuando estás allí en tu devocional diario? ¿A quién le estás orando? A Dios. Y Dios completo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están oyendo tu oración. ¿A quién diriges tu oración? A Dios el Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él es el único intercesor, como lo vimos en algún momento.
Este es el primer punto que yo quería mostrar esta mañana. Orando esforzadamente a Dios nuestro Padre. Porque no es solamente un Dios lejano, es un Dios cercano, es un Dios que tiene relación contigo, que espera, que desea, que anhela tener una relación contigo. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo, su hija. Tú eres hijo de Dios y Dios quiere que tú tengas una relación familiar con Él. El segundo punto, mi segundo punto esta mañana es la soberanía de Dios en las oraciones de su pueblo. ¿Cómo nuestras oraciones van a ser parte de la oración, de la voluntad de Dios? Dije hace 20 días, planteé una pregunta acá y con esto espero yo aclararla, responderla. Si Dios es soberano, y si Dios es todopoderoso, y si Dios ha establecido todas las cosas desde el principio, y todo se desarrollará según su voluntad desde antes de los tiempos, ¿qué necesidad tengo yo de orar? Si su voluntad va a ser hecha, ¿para qué orar? ¿Qué importancia tiene mi oración en la voluntad de Dios? Dije hace 15 días, si yo no puedo cambiar la voluntad de Dios, ¿para qué orar? Bien, quiero empezar a responderla de plano aquí. Dice el verso 31, para que sea librado de los que son desobedientes o incrédulos en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Y en medio de todo esto nos presenta ahora algo que Pablo y los hermanos que viajaban debían enfrentar sin saber qué resultado iban a recoger ellos. Me refiero a esa lucha con los incrédulos. ¿Ha leído usted Hechos capítulo 15, 16 hasta el 24? Cómo los judíos perseguían a Pablo y le hacían la vida imposible, levantando calumnias, apedreándolo, encarcelándolo, con deseos de matarlo. Hubo un grupo enviado por los sacerdotes del templo para matar a Pablo, y ellos juraron, se prometieron solemnemente: no comeremos nada hasta que matemos a Pablo. Eso era algo que Pablo tenía en su mente. Eso era algo que Pablo llevaba también en su corazón. Eso era algo que no solamente Pablo, sino Tito, Epafras, todas esas personas que lo ayudaban a él, Marcos, Juan Marcos, Bernabé, estaban expuestos a diario por llevar el cumplimiento y la predicación de la palabra de Dios. Pablo debía viajar a Roma, a Jerusalén primero, y saber que allá lo podían matar, lo podían apresar, le podían hacer daño. Pero al viajar allá, él no sabía qué resultado podía tener. Esa lucha con los incrédulos, con esos desobedientes que le habían hecho guerra en contra del evangelio, y los malos comentarios que ellos hacían en contra de Pablo habían dañado tal vez su imagen, su reputación, habían dañado tal vez el deseo y el ánimo de recibir a Pablo en la iglesia nuevamente. Pero todo este deseo de Pablo y de llevar también la ofrenda de Dios, la ofrenda de los hermanos a la iglesia, estaba cargado él en su corazón por ello. También él presentaba esta situación delante de Dios. La ofrenda sería una ayuda inigualable, invaluable para la iglesia. Imagínense en la iglesia donde más de la mitad de la iglesia fuera desempleada, que no tuvieran empleo. A Pablo le preocupaba que por los malos comentarios de los otros judíos, los hermanos que necesitaban la ofrenda no la recibieran, o que no fueran lo suficientemente agradecidos. A Pablo le preocupaba porque esa era una ofrenda que las iglesias habían enviado. A Pablo le preocupa ese tema. Por eso ora a Dios constantemente.
Por eso ora a Dios y le pide a los hermanos: hermanos, oremos a Dios para que los hermanos allá reciban la ofrenda a Dios. Para que los hermanos que están allá reciban la ofrenda que la iglesia ha enviado, para que la iglesia sea agradecida de esta ofrenda. Pablo pedía esta oración. Los malos comentarios hacen que los creyentes se comporten como no creyentes. Cuando la iglesia se sienta junta a hablar mal, a hacer malos comentarios, cuando los creyentes dan su tiempo a escuchar malos comentarios, la respuesta o el resultado de eso, ¿cuál es? Que la iglesia o el creyente empieza a comportarse como no es, como no debe ser, como no debe comportarse. Por eso también Dios, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, hablando a Timoteo, y le dice: dile a las mujeres viudas que no anden de casa en casa chismeando ni hablando lo que no deben. Pero es que esto no le compete o no le corresponde solamente a las mujeres viudas, le corresponde a toda la iglesia. No anden de casa en casa hablando o diciendo o abriendo comentarios que no corresponden. Porque el producto, el resultado de esos malos comentarios es hacer que quien te oye actúe como si no fuera creyente, y que la misma persona que está elaborando esos malos comentarios actúe como un no hijo de Dios. Pablo tenía esto presente también. ¿Por qué preocuparse por unos malos comentarios cuando la soberanía de Dios es más grande? Recuerde la pregunta que estoy intentando resolver. Pero saber aquí que Dios es soberano sobre toda la tierra y que cumplirá su propósito según el designio de su voluntad, sin que nadie le aconseje, y cumplirá su voluntad también por medio de las oraciones de la iglesia, cuando la iglesia comprende la palabra de Dios conforme a la Biblia, sus oraciones estarán siendo de parte de la voluntad de Dios. Sus oraciones también harán parte de esa soberanía de Dios. Por eso oramos a Dios, porque cuando comprendemos la Escritura, porque cuando comprendemos la Biblia, entendemos cuál es el plan de Dios para la iglesia, para las familias, para las vidas. Y en ese orden oramos conforme a la Biblia y estaremos llevando nuestras oraciones también al lugar de la voluntad de Dios. Cuando comprendes la Biblia, cuando estudias la Biblia y metes la Biblia en tus oraciones, y Dios motiva tu corazón a orar, y Dios te inclina a orar por alguien, y Dios te inclina a orar por la iglesia, y Dios te inclina a orar por una familia, y pides de acuerdo a la Biblia, tu oración hará parte del cumplimiento de la voluntad de Dios. Yo no sé, pero para mí es un gran privilegio entender este punto, que Dios me dé el privilegio de participar en su voluntad por medio de mis oraciones. Es algo también muy importante y muy valioso. Aunque Pablo le preocupaba que la iglesia no recibiera la ofrenda, él entendía que la voluntad de Dios se haría por encima de todo. Él comprendía que la voluntad de Dios se establecería en sus corazones, en esas vidas. Cierto día, cuando estudiábamos el libro de Hechos, llegamos a la siguiente conclusión que intento definir un poco más ampliamente hoy. Y es que pese a que Pablo sabía que habían incrédulos desobedientes en Jerusalén, pese a saber que este sería su último viaje a Jerusalén, pese a saber que su propia vida estaba en peligro, Pablo y la iglesia sabían que Dios cumpliría su plan determinado por medio de todas estas cosas. Pablo comprendía esto.
El versículo 32 dice aquí: y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios. Él sabía que tal vez ese sería su último viaje, pero lo que él tenía por cierto era que él iría a Roma nuevamente, para que yo vaya a ustedes conforme a la voluntad de Dios. Porque ¿quién se iba a imaginar que Dios había dispuesto salvaguardar no solamente la vida de Pablo, sino también la predicación del evangelio con guardias, con capitanes, con soldados, con caballos, con toda una guardia romana, para que Pablo y el evangelio llegaran hasta Roma? Pablo preocupado, yo qué sé, voy a parafrasear acá. Tal vez Pablo preocupado por cómo iba a llegar hasta Roma, por cómo iba a ir hasta allá, por cómo se iba a guardar de los que querían matarlo. Pero Dios tenía un plan todavía mayor y más grande detrás de todo esto. Dios ya había dispuesto toda una guardia, Dios ya había dispuesto todo un comando, Dios ya había dispuesto soldados y capitanes para que lo resguardaran, y un barco que lo llevara hasta Roma. Ese barco, por cierto, naufragó, se hundió, pero ya todo estaba en las manos de Dios. Él debía llegar hasta allá. Quiero yo decir con esto, mis amados hermanos, que si Dios determinó, que si Dios predestinó que todas las cosas sucedieran de la forma en que deben suceder, Dios también determinará los medios en que eso sucederá. Si Dios determinó que tú debes ir y predicar el evangelio, Dios también determinará los medios y las razones por las cuales tú debes ir a predicar el evangelio. Si Dios determinó que tu familia debe ser salva, Dios también determinará y entregará todos los medios por los cuales tu familia llegará a ser salva. Si Dios estableció su voluntad, también estableció la forma, los medios, el tiempo, las herramientas por medio del cual su voluntad será cumplida. Pero este versículo también dice: quiero que mi servicio a Jerusalén sea aceptable. Él consideraba su servicio mismo como una ofrenda a Dios y esperaba que fuera aceptable a los hermanos. Por eso se esforzaba por presentar una ofrenda a Dios que le fuera grata, por presentar a Dios una ofrenda a Dios que le fuera aceptable a Él. Por esto oraba y pedía oración por ello. Hermanos, ayúdenme a orar para que mi servicio en Jerusalén sea aceptado en la iglesia. Yo creo que todos los que servimos en esta congregación, empezando por mí mismo, debemos hacer esta misma oración. Señor, permite que el servicio que yo estoy dando a la iglesia sea aceptable a ellos. Lo que tú hagas en la iglesia, desde barrer el baño, el patio, desde abrir las puertas, lo que sea, enseñar, cantar, dirigir la transmisión, lo que sea, digámosle a Dios: Señor, permite que mi ofrenda sea aceptable a ti primeramente y a tu iglesia, a tus hijos. Que el que tú vengas a este lugar también sea una ofrenda grata para Dios. Pero que fuera una ofrenda grata a los santos, dice allí el versículo 32. 31, para que sea aceptable a los santos. ¿Quiénes eran estos santos a los que Pablo se refería? Pablo está aquí mostrando el amor sincero que como pastor debe tener. El amor sincero que todo pastor, que todo líder y que todo hermano en la iglesia debe tener. Un amor sincero, un amor de bendecir y de ayudar a los que detractan, inclusive a los que hablan mal, a todos los que habían hablado mal de Pablo, por si acaso su actitud vehemente en la predicación del evangelio les había ofendido en algo. No sabemos en qué medida hemos ofendido a nuestros hermanos,
Pero aquí Pablo los llama a ellos santos en lugar de guardar rencor contra ellos. ¿Cómo nos va con el rencor a propósito de esto? Pablo no guardaba rencor en su corazón, pero mi propósito no es aquí hablar de Pablo. Miremos a Cristo en la cruz del Calvario. ¿Acaso Cristo guardó rencor por aquellos que lo crucificaron, por aquellos que lo abofetearon, por aquellos que lo maltrataron? Estando en la cruz, entregando su último aliento, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo te va a ti con el rencor? ¿Por cuántos años has de guardar rencor en tu corazón? ¿Por cuánto tiempo guardarás, anidarás el rencor en tu vida en contra de aquella persona que te ofendió, que te hirió, que te lastimó? ¿Por cuánto tiempo? Este es otro de los estorbos que pueden llevar nuestras oraciones a Dios. Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa actitud de Cristo estuvo también en Pablo, también debe estar en nosotros. Esa actitud, creo yo, nos puede ayudar para orar mejor a Dios. No guardes rencor, ni hables mal aún de quien te hace daño. Pablo no dijo: ay, otra vez tengo que ir allá a Jerusalén, donde están esos hermanos allá que hablan mal de mí. Uy, Dios mío, Padre, córtalos de sobre la tierra. No, Pablo no oró de eso. Los llamó, ¿cómo los llamó? Versículo 31, final. ¿Cómo los llamó Pablo a ellos que estaban en Jerusalén? Los llamó santos. A esos que lo perseguían, los llamó santos. A esos que habían hablado mal de él, que habían procurado su muerte, que habían procurado arrestarlo, ¿cómo los llamó? Los llamó santos. Este es un consejo para cualquier persona y está bien, pero Dios nos invita a un estado todavía mayor, a una actitud de mucha dulzura, de mucha bondad entre nosotros mismos, que nosotros deberíamos imitar, y inclusive es loable. Es algo de alabar en actitud de todo creyente. No dejar de preocuparnos, de trabajar y de esforzarnos por la iglesia de Cristo. No dejes de dejar trabajar, no dejes de trabajar, perdón, es lo que quiero decir. No dejes trabajar por tu iglesia, no dejes de esforzarte por tu iglesia, no dejes de luchar por tus hermanos. Así ellos se porten mal, así ellos no sepan ser agradecidos, ni ellos sepan respetar ni estimar lo bueno que nosotros hacemos por ellos. Pero no escatimes tus esfuerzos por bendecir la iglesia de Dios. Ellos te pagan mal, no importa, ve y haz algo bueno para ellos. Ellos no son agradecidos, no importa, levántate y todavía con mayor esfuerzo ve y haz la voluntad de Dios. Ve y cumple el amor y el propósito de Dios. La providencia divina y su hermosa voluntad configuró posiblemente el siguiente escenario. Termina Pablo de escribir su carta y se la entrega a una hermana llamada Febe. Febe debía viajar desde las iglesias de Macedonia, exactamente la iglesia que está en Cencrea. Debe viajar desde allá hasta Roma y Pablo viajar desde allá mismo hasta Jerusalén. Pero para el momento en que Pablo llegara a Jerusalén, ya Febe debía haber llegado a Roma y ya la iglesia de Roma haber leído la carta, y ya la iglesia de Roma estar orando por Pablo. No sé si logro transmitir la idea. Pablo está diciendo: dile a la iglesia que oren por mí. Pablo estaba pidiendo a la iglesia: oren para que yo pueda predicar mi evangelio o el evangelio de Cristo allá y que ellos reciban el evangelio de Dios. Y esto empezó a ser real cuando ellos recibieron la carta, oraron por Pablo y días después Pablo llegaría a Jerusalén.
y entregaría la ofrenda. Cómo Dios articuló de una manera providencial, digo yo, todo este asunto. Para cuando Pablo llegara a Jerusalén, ya los hermanos en Roma estaban orando por él. ¿Qué sabremos nosotros cuando Dios nos motive a orar por una persona, si ese es el momento exacto en que esa persona necesita la respuesta de Dios? Si Dios te motiva a orar por alguien, ora por esa persona, ora en ese momento por esa persona, porque no sabemos si ese es el momento determinante para que él reciba la bendición de Dios. Una iglesia oraba rogando a Dios que guardara a Pablo, rogando a Dios que su nombre fuera predicado y que su nombre fuera recibido. El primer punto que enseñé es orando esforzadamente a Dios nuestro Padre. El segundo punto es la soberanía de Dios en las oraciones de su pueblo. El tercer punto es el siguiente: confianza plena en la voluntad divina. Versículo 32 dice aquí: para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que encuentre confortante reposo entre ustedes. Pablo había encomendado su viaje a la voluntad de Dios. Desde el capítulo 1 versículo 10 dice: y yo iré a vosotros y ruego que cuando yo pueda ir a vosotros conforme a la voluntad de Dios. Capítulo 1 verso 10. Pero aquí en el capítulo 15 verso 32, prácticamente en el cierre de su carta, Pablo todavía tenía presente: la voluntad de Dios haremos y oraremos para que esto sea de esa manera. Ahora Pablo simplemente está expresando su confianza y su gozo de terminar lo que Dios le había encomendado, pero que sus corazones también fueran animados a perseverar en oración para ver y compartir como un solo cuerpo. Todos debemos instar en oración como un solo cuerpo. Qué alegría, mis amados hermanos, digo yo, qué alegría, qué gozo incomparable saber que pertenecemos, que tenemos una iglesia. Estábamos cantando, ¿verdad? Estábamos diciéndole a Dios: Señor, gracias por esta iglesia. Señor, gracias por tu amor. Te agradezco, Señor, por lo que me has dado. Y hacíamos una buena referencia: Señor, gracias porque hoy es lugar, es tiempo de adoración, hoy es momento de exaltación y yo puedo estar en tu casa. No sé para cuántos esto sea real, pero lo que yo quiero decirte es: tengamos agradecimiento, sintamos un gozo inmenso por pertenecer a una iglesia. Esto no es vergüenza, esto es una gran alegría, es una gran bendición que Dios nos da. Saber que tenemos una iglesia a la cual llegar, saber que tenemos una iglesia que ora por nosotros, saber que hay una comunidad que nos ve como sus propios hermanos, que nos ve como sus propios hermanos. ¿Qué agradecimiento puede producir esto en tu corazón? ¿Cuán agradecido estás con Dios por tener una iglesia? ¿Cuán agradecido estás con Dios por haber una comunidad que te abre los brazos, que ora por ti, que se preocupa por ti, que te muestra su amor? ¿Cuán agradecido estás? ¿Cómo expresarás tu agradecimiento a esto? ¿Cómo expresas tu agradecimiento a que hay unas puertas que se abren, a que hay una iglesia que te recibe, a que hay una comunidad de hermanos que se gozan de verte? Yo me gozo de verte aquí cada mañana, cada día. Yo me gozo de que vienen los hermanos a trabajar, a ensayar, a luchar, a esforzarse. Yo me gozo de ver la iglesia de Dios reunirse en este lugar.
Y soy agradecido y me esfuerzo en servir a la iglesia y me esfuerzo en hacer los mejores servicios que pueda hacer, las mejores predicaciones que pueda hacer, porque soy agradecido con Dios. Yo te invito también, sé agradecido con Dios y dile: Dios, gracias, porque hay una iglesia que es mi iglesia, hay un pastor que es mi pastor, hay unos hermanos que son mis hermanos, hay una congregación que me recibe. Te doy gracias, Señor, porque esa iglesia es tu cuerpo y a ese cuerpo pertenezco. ¿Cuántos sentimos ese sentido de pertenencia por esta iglesia? ¿A cuánto nos duele lo que suceda con esta iglesia? Que se daña un implemento, que algo está funcionando mal. Bueno, vamos y lo reparamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debemos servir en la obra del Señor? Este es un lugar en el que los servidores nos aman, en el que nuestros hermanos nos reciben con amor. Este es un lugar en que tenemos confianza con nuestros hermanos y que nos podemos mostrar como nosotros somos, sin tapujos, sin máscaras, sin hipocresías. ¿Sabes? Un estudio alterno que estoy haciendo me ha enseñado que Dios ha configurado la iglesia como una gran familia, pero que a esta familia Dios nos dio algo que se llama la libertad en Cristo, para que nosotros tengamos esa paz y esa libertad como iglesia. ¿En dónde te sientes tú mejor? ¿Cuál es el mejor lugar en donde tú te sientes? Es en tu casa, ¿verdad? Cuando tú llegas a tu casa, donde tu esposa te espera, donde están tus hijos, ya te arden los pies de esos zapatos acalorados y sueltas esos zapatos y hasta caminas descalzo por la casa, o te pones unas cholas, unas chanclas y caminas libremente, te pones ropa cómoda y allá te sientes en una gran libertad y en una gran confianza, ¿es verdad? Y tomas un fresco y te sientas, prendes el aire y uy, qué frescura, qué rico se siente estar en casa. Esto, mis amados hermanos, es la sensación que debemos sentir al llegar a esta casa, porque también es tu casa, también es nuestra casa y esta es nuestra familia, concebidos por el mismo Espíritu de Dios. Siéntete en la misma confianza, habla con confianza en la iglesia de Dios, de que no vas a ser criticado, de que no se van a burlar de ti, de que no van a criticar lo que haces, sino que te van a apoyar y te van a esforzar para que sigas adelante. En donde si alguien se acerca a ti y te habla, lo hará con amor. En donde si alguien se acerca a ti para comentarte algo que está sucediendo, lo hará únicamente con el propósito de que tú crezcas. Amén. Esta familia debe generar un agradecimiento en nosotros. ¿Cuán incómodo se siente que al estar en casa, después de todo un día de labores, después de todo un día de trabajos, los demás miembros de la casa, del hogar, son totalmente indolentes frente a cualquier otra situación, ¿verdad? Cuando usted ha trapeado, ha limpiado el piso y pasa como si no hubiera nada ahí, pero si acabo de trapear, mire cómo me volvió el piso. Cuán incómodo se siente esa indolencia, ¿verdad? Pero si he trabajado todo el día, pero si vengo luchando y asoleándome todo el día y no hay ni siquiera un vaso de agua, así sea caliente, pero no hay ni un vaso de agua, ¿verdad? Cuán incómodo se siente esa indolencia. Quiero hablar de esa indolencia también, aprovechando la oportunidad.
No seamos indolentes en la iglesia. Ay, nos gusta llegar y que ya estén las sillas y sentarnos y préndame en el aire que tengo calor y tráigame en agua de esta que está fría allá. ¿Por qué no servir los unos a los otros? ¿Verdad? Usted ve que su hermano está allá rojo y que tiene sed y que se le ve esa fatiga. Vaya, sírvale un agua, llévele en amor a ese hermano. Me decía mi mamá, no se le van a caer las manos, ¿verdad? No se le va a caer nada con que le sirva un vaso de agua a ese hermano que llegó fatigado, que viene sediento. Uy, está colorado, miren eso. Que se tome un vaso de agua. No, vaya usted mismo, sírvale un vaso de agua a ese hermano que llegó con sed. Ese es el propósito, ¿verdad? Ese es el propósito, que haya ¿qué? Comunión entre iglesia. Hay una figura muy interesante que encontré en Proverbios y quiero mostrársela. Habla allá de cómo la frescura de la nieve, y creo que ustedes entienden esta figura, la entienden muy bien. Cómo la frescura de la nieve en tiempo de trabajo de la siega es como un mensajero fiel. Aquí el proverbio lo que está intentando mostrar es una figura muy interesante que muestra la profundidad de este asunto. Ustedes entenderán esto, digo yo, el tiempo de arduo trabajo, la nieve de las colinas enfriaba, la utilizaban para enfriar el agua de las bebidas que le daban a los segadores, que le daban a los recolectores. Cuán agradable es tomarse un vaso de agua fría en un día como el día de hoy, tan caluroso. Cuán refrescante es mucho. De esa manera es que es de refrescante tener comunión entre los hermanos. ¿No se alegra usted de ver a su hermano por la calle? No, yo sí me alegro. Yo veo a mi hermano en la calle y me alegra verlo. Me encanta verlo, de encontrar, hermano, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Mira, aquí sucede, solamente como un ejemplo muy curioso. Yo tengo un vecino justamente aquí enfrente que asiste a esta iglesia. Y cuánta oportunidad que tengo yo de salir en la calle, él está allá trabajando. Y yo salgo de mi casa mirándolo. Y él escucha la reja y voltea a mirar 50 veces al día. Pero son 50 veces en que nos saludamos. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le va? ¿Cómo va todo? Porque nos da alegría vernos como hermanos. Caminando por estas calles se encuentra uno con los hermanos. ¿Cómo ha estado, hermano? ¿Cómo le ha ido? Lo vi anoche en el culto, pero ¿cómo le va? Bien, genial. Así debe ser la relación entre iglesia, como un agua refrescante en un día de trabajo. Así debe ser de refrescante tu relación con tus hermanos. Haz que esto funcione de esa manera. Ese es el proverbio, Proverbios 25:13, por cierto. Pero el que sí quiero leer acá es Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 10. Dice Pablo escribiendo: pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe. ¿Cómo se sentía Pablo de escuchar las noticias de su iglesia? ¿Cómo se sentía Pablo de escuchar las noticias de sus hermanos en otra nación, en otro pueblo, en otra ciudad? Allá están esos hermanos de María Paz. No, ¿cierto que no? Dice Pablo, y del amor y de que siempre tienen un buen recuerdo de nosotros. Oh, mis hermanos de María Paz, cuánto me alegro yo de conocerlos a ellos. Cuánta alegría me causa a mí conocer la iglesia de Dios en María Paz. Yo tengo que ir a algunas ciudades, tengo que viajar a Bogotá a veces por temas de misión. Estando lejos, me acuerdo de mi iglesia, me acuerdo de mis hermanos. Y en ese momento,
oro a Dios y le digo: Dios, bendice a mis hermanos de la iglesia de María Paz. Y cuando empieza el culto, Señor, pon tu mano sobre ese servicio, pon tu espíritu sobre ese servicio, y que mis hermanos sean reconfortados, sean bendecidos, sean llenados de tu gracia y de tu bendición. Me tengo que ir, claro, me alejo de mi esposa, de mi familia, y ya se me quebranta el corazón. Y voy saliendo y tengo que ver este lugar. Dios mío, tengo que dejar este lugar por un día, por 2 días, por 3 días. Pero saber que así yo esté lejos, la iglesia comprende su responsabilidad y asiste así el pastor no venga. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es sátira, ¿no? Que así yo esté lejos, usted viene a la iglesia. Que así usted está enfermo, usted se esfuerza y viene a la iglesia. Que así usted está cansado de trabajar todo el día, aún así viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque me toca ir. No, creo que eso no está en nuestros corazones. Venimos, ¿por qué? Porque es una delicia llegar a casa y sentarme confortadamente en la silla junto a mi hermano y verle y preguntarle: ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido? Y ofrecerle un café y ofrecerle un vaso de agua y charlar juntos, tener comunión como hermanos. Y escuchar juntos la gloriosa palabra de Dios y orar juntos los unos por los otros y llevar juntos las cargas. Esto es el vínculo del amor, el vínculo perfecto de la paz. Sigue diciendo Pablo, verso 7: por esto, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto de ustedes en medio de su fe. ¿Sabe por qué estoy mencionando esto? Porque la palabra allí en el versículo 32, parte segunda, viene a decir: y encuentre confortante reposo con ustedes. Comúnmente, continuamente, Pablo recibía a Tito, a Epafras, a sus hermanos Bernabé, a Febe, a todos los hermanos que iban llevando noticias los unos de los otros, y Pablo se confortaba de las buenas noticias. Pero ¿sabes qué quiere decir ese confortante deseo entre la iglesia de Dios, entre los unos y los otros? Lo que quiere decir allí esta palabra de Dios es que esto evoca una comunión familiar, la relación que tienen una pareja de casados. Luego de muchas luchas diarias, luego de estar en medio de muchos trabajos, llegar a la iglesia, a la familia de Dios, es como llegar a casa con tu esposo, con tu esposa. Es tener esa comunión. Esa palabra confortante habla de estar acostados los dos en la misma cama. Cuánta confianza, cuánta libertad, cuánto amor, cuánta tranquilidad hay en la cama de los esposos. Esa misma calma, esa misma paz se siente al llegar a la iglesia de Dios. ¿Me entiendes? No las peleas, no las riñas que tienes allá mismo, no, de esas no, sino la paz que sientes al estar allá. Gloria al Señor. Sigue diciendo el verso 8: porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Verso 9: porque qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes. Hazte esa pregunta esta mañana: ¿qué acción de gracias puedes dar a Dios por tus hermanos de la iglesia? Mi acción de gracias será llegar temprano al culto y poner las sillas. Mi acción de gracias será llegar temprano y prender las luces, los ventiladores, será limpiar las sillas, será acomodar el atril, la mesa, el mantel, que esté bien puesto. ¿Qué acción de gracias? Se acabaron los vasos, voy a traer un paquete de vasos para poder tomar. ¿Qué acción de gracias? ¿Hay café? No hay café, venga, yo lo hago. ¿Qué acción de gracias? Abrir las puertas de este lugar. ¿Para qué? Para que todos seamos recibidos en tranquilidad, en confianza, en paz y en amor. ¿Qué acción de gracias?
el de amarnos los unos a los otros. Vuelvo y te pregunto, ¿qué tan agradecido estás con Dios por pertenecer a una iglesia, por tener unos hermanos, por tener un pastor, por tener una comunidad que ora por tu vida? ¿Qué tan agradecido estás a Dios por eso? Entonces son donde tus acciones de gracia son elevadas delante de Dios. Es aún donde tu ofrenda hace parte de ese agradecimiento y donde toda esta acción sube con gratitud delante de Dios. Versículo 10: según oramos intensamente noche y día, que podamos ver el rostro de ustedes nuevamente y que completemos lo que les falta a su fe. Que tú te veas otra vez el rostro de tu hermano nuevamente. Bueno, hace un tiempo atrás hice alusión a lo que Carlos Cañas dijo el 17 de enero del año pasado. Hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos sin poder hacer culto, sin congregarnos como iglesia? Qué bueno es volver al servicio de la iglesia de Dios. Y esto es agradecimiento de nuestro corazón. ¿Qué acción de gracias puedes dar a Dios por la iglesia a la que tú perteneces? ¿Qué oración será suficientemente intensa que pueda ser parte de la voluntad de Dios en favor de tu iglesia? ¿Qué tipo de oración? Ay, Señor, bendice a tus hermanos. Tu iglesia está... Eso no es una oración esforzada. Pablo dice, Epafras se esforzaba, y que nosotros mismos, esforzados sobremanera, oramos por la iglesia, porque orar se sienten dolores de parto por la iglesia de Dios. Eso es sentir compasión por el dolor de la iglesia. Es la oración que hacemos los unos por los otros. Y un cuerpo pastoral que se esfuerza, quiero hablar de los líderes que se esfuerzan en humildad y que oran en humildad y que sirven en humildad los unos por los otros. ¿Cuál fue el primer punto que enseñé esta mañana? ¿Aló? ¿Orando? Esforzadamente. Por ahí hay una visita. Orando esforzadamente a Dios nuestro Padre. Segundo, amén, la soberanía de Dios en las oraciones de su pueblo. Tercero, la confianza plena en la voluntad divina. Cuarto punto, y para terminar, esta oración producirá frutos de paz y vidas consagradas. Dice el versículo 33: y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. En 2 de Corintios, Dios nos expresa aquí la paz que Dios hizo en Cristo al reconciliarnos con el Padre. Ese Dios de paz del que está hablando aquí la Biblia es el mismo juez justo que juzgará a todas las personas y a quienes condenará por su pecado. Pero ese Dios trajo paz entre Él y nosotros. Ya no hay enemistad. Él rompió el velo, Él quitó el muro. Ya no hay transgresión, ahora hay una amistad cercana, porque Dios nos llamó sus amigos. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Pero ese Dios de paz del que habla la Biblia, Él no tomó en cuenta nuestras transgresiones. Él mismo, dice la Biblia, el mismo Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué referencia tiene esto? Que cuanto más unida esté la iglesia, más difícil será que Satanás
obre en contra de ella. Cuanto más la iglesia obre y actúe en amor, más la iglesia podrá seguir adelante cumpliendo el mensaje de salvación. Esa paz debe ser, o mejor dicho, debe estar en todos nosotros. Alégrense como hermanos, vivan alegres como iglesia. No permitan que les sea robado el gozo de sus corazones como hijos del mismo Padre. Cuando veas a tu hermano, que no tengas rencor contra él, que no hables mal en contra de él, que sientas alegría de verlo nuevamente. Amén. Y quiero terminar entonces leyendo estos versículos, o este versículo más bien. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. Y con esto quiero yo decir que vivir en paz es reflejo de que Cristo mora en su vida. Si usted vive en paz en esta iglesia, en su casa, en su trabajo, en el barrio, si usted vive en paz, es reflejo de que el Dios de paz está en su corazón. Es reflejo de que Cristo fue concebido y nació un niño llamado Dios con nosotros. Eso es paz entre Dios y su iglesia y su pueblo. Y si Dios está con nosotros, no debe haber lugar a divisiones dentro de la iglesia. Leamos este versículo y terminamos esta mañana. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esto no se saca en un paquete de papas. Esto se trabaja, se elabora, se hace esforzadamente a través de la oración. De la oración. Y aquí está involucrado también la Trinidad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Si nos esforzamos en ser una iglesia bíblica, si nos esforzamos en cumplir, entender y poner por obra la palabra de Dios, la gracia de Dios estará en nosotros, en nuestra iglesia. No puede haber rivalidad, debe haber gracia de Dios.